En enero de 2023, Dan Auerbach de Black Keys y Arcs platicó sobre sus 9 canciones que más lo han influenciado. En una conversación con el medio de Line of BuzzFeed, habla sobre su fascinación por The Beatles, la música que escuchaba en casa, tener una familia de músicos y sus inicios como guitarrista. Oí a mis padres poner mucho Motown, pero Smokey siempre fue mi canción favorita cuando era niño. Creo que mis padres tenían el soundtrack de Platoon. Recuerdo que la ponían todo el tiempo. Durante mi infancia escuchaba música constantemente, ya fuera mi madre tocando el piano, mi padre poniendo discos o la familia de mi madre tocando bluegrass, tocando guitarras acústicas y luego creciendo en la era del rap. Así que todo eso sucedía al mismo tiempo. Fue muy interesante. The Tracks Amateurs es muy pegadiza, pero musicalmente también es increíble. Cuando eres niño no te das cuenta, pero musicalmente tiene tantos matices, gancho y melodía. Me encantan las canciones tristes y escuchar una canción triste de la Motown con tanto gancho fue perfecto para mí. Cuando estaba en la secundaria, estaba en una fiesta y escuché Foxy Lady por primera vez. La escuché sonar desde otra habitación y simplemente me atrajo hacia ella. Nunca olvidaré ese sonido, oírlo tan primitivo y crudo. Me encantó. Puedo escucharla con mis hijos y simplemente disfrutar. Definitivamente hay nostalgia, pero creo que es muy buena música. Creo que por eso vuelvo a ella una y otra vez. Pongo Revolution en la misma categoría que Foxy Lady. Escuché esas canciones antes de saber algo sobre guitarra, pero quedé cautivado por su sonido y no sabía qué era. La escuchaba una y otra vez y pensaba, ¿por qué amo tanto esta canción? Comparte esa cualidad de Foxy Lady. Era tan bombástica y pegadiza, y fue la combinación de ambas lo que hizo explotar mi cerebro de adolescente. No sé qué era. No sabía de qué hablaba John Lennon. No sabía qué decía. Probablemente me equivocaba en muchas palabras porque las aprendía fonéticamente. Creo que la mejor interpretación es cuando no sabes nada y te hace sentir algo. La cosa es que The Beatles son parte de mi ADN. Conozco cada una de sus canciones. Ni siquiera sé de qué álbumes provienen, porque simplemente escuchaba todas las canciones. Las conozco todas de corazón. Siempre puedo encontrar algo que me guste en una canción de The Beatles. But I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers. When I awake, I don't see the mother. Night Playing Tricks on Me fue lo primero de música que compré en una tienda. Compré el cassette y todavía lo tengo. Lo compré en una tienda de discos Quonset y lo escuché en el baile escolar cuando estaba en la secundaria. Este tipo llamado Earl the Bird era el DJ de mi escuela secundaria y tenía todos los nuevos éxitos de rap. Las versiones limpias en vinilo de 12 pulgadas. Era increíble. Era como lo-fi de alguna manera. No sabía que era lo-fi, pero sabía que me gustaba cómo sonaba. Así que fue muy influyente en un momento en el que era muy ingenuo y receptivo. Realmente me impactó, porque recién empezaba a tocar la guitarra intensamente, y era como un nuevo tipo de música de guitarra y estaba actualizada. No era como la música de blues antigua, o cuando escuchaba a Howlin' Wolf que llevaba décadas muerto. Angel Band es una canción que la familia de mi mamá solía tocar. Todos tocan bluegrass y mi tío Jim es un cantante increíble. Ellos me presentaron a The Stanley Brothers. Son mis favoritos, los mejores cantantes de bluegrass en mi opinión, y esa es una de mis canciones favoritas de ellos. Siempre cantamos esa canción. La escuché por primera vez en una reunión familiar cuando yo era un bebé. La tocaban y la cantaban, y entonces crecí y empecé a tocar la guitarra, a cantar y a tocar con ellos. Esa sería una de las primeras veces que probablemente canté delante de alguien. Estaba muy nervioso, todavía no me gustaba hablar delante de la gente. Nunca fue mi objetivo estar en un escenario. Nunca me atrajo, siempre fue un problema. Así que es raro que haya tenido éxito haciendo algo que me resulta tan incómodo. Cuando estoy con The Black Keys lo he hecho tantas veces que está bien, pero si me suben a un escenario para hacer algo diferente, ser un carismático rockero en el escenario sin guiones previos, no quiero escuchar a nadie hacer eso. Some man, and told me she wasn't at home.
Cuando realmente me estaba metiendo en guitarristas como Juno Kimbrough y demás, estaba buscando música cruda y sencilla, y eso era una mierda cruda. Esos primeros discos de Hound Dog, lo escuchaba constantemente. Solía tocar con un tipo justo antes de Black Keys. Tocaba conciertos semanales por todo Akron y Cleveland y donde podía. Ganaba mucho dinero tocando localmente. Tocaba con un tipo llamado Patrick Sweeney y él hacía todas esas canciones de Hound Dog Taylor. Así que yo tocaba las canciones de Hound Dog Taylor una y otra vez, tocando las partes rítmicas de Frazier Phillips. Y era muy divertido, me encantaba ese material. Escuchaba esos discos sin parar yendo y viniendo de los conciertos, escuchándolos, memorizando cada puto crujido de la silla y todo eso. Me encanta esa canción. Acabé llamando a mi hija CD porque me gusta mucho. Cuando comenzamos a tocar en clubs y estábamos de gira en una camioneta, escuchábamos a The Sonics todo el tiempo. Comienza con mi riff favorito de todos los tiempos. Es simple y toda la estética me parecía perfecta. Eso fue incluso antes de Black Keys. Solía ir a Beachland Tavern y veía tocar a The Greenhorns. Tocaban Shut Down y yo pensaba, estos tipos son geniales. Verlos en un pequeño bar con capacidad para 100 personas fue tan bueno, tan influyente. Esa fue una etapa realmente influyente para mí, ir al Beach Lounge y ver los conciertos. Los Dear Bombs iban a tocar y eran geniales. Mick Collins era un gran cantante y la banda era increíble. Fue la primera vez que vi una batería doble y me encantó. Me encantaba cómo lucía, cómo sonaba. Así que fue influyente y amo esa canción. Iba a conciertos todo el tiempo, todas las semanas. Vivíamos en Akron y no había mucho que hacer, pero estábamos a 45 minutos de Cleveland y era donde sucedía todo. Así que iba a Cleveland todo el tiempo, solo para ir a conciertos. Escuché Ode to a Black Man en el disco antes de verlo en vivo. Ultra Guy in Black fue un disco genial. Me encantó cuando salió y todavía amo ese disco. Amo su versión. Amo la voz de Mick en ella. Nunca escuché el original. No lo conocía. Nunca escuché a Thin Lizzy. Te dejo estos videos que te pueden interesar. Mi nombre es Mario y este es el canal Mo. Nos vemos en el próximo video.